Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Me quité los zapatos de un puntapié y me dejé caer en el sofá, soltando un suspiro profundo. Dejar a Lisa en el aeropuerto para su viaje de negocios había sido una molestia, como siempre. El tráfico era una mierda, ella llegaba tarde y se quejaba de todo. Solo estaba contento de estar finalmente en casa y tener algo de paz y tranquilidad. Me serví una taza fuerte de café en la cocina, necesitando un impulso después de ese comienzo de día estresante. De vuelta en el sofá, abrí mi portátil para revisar mis correos y relajarme un poco antes de la cena. Mientras navegaba por la basura habitual del trabajo, un correo del jefe de Lisa llamó mi atención. El asunto por sí solo hizo que mi mandíbula cayera. No puedo esperar a verte. ¿Qué demonios?, murmuré en voz alta, mi rostro arrugándose de confusión y disgusto. Abrí el correo, con las manos temblando ligeramente, y sentí que mi estómago se revolvía al leer el mensaje de Jai: hola, sexy, solo un recordatorio para tu vuelo de hoy. Ve sin ropa interior bajo esa falda, déjala en casa para mí. Oh, y asegúrate de traer ese sujetador negro transparente que te compré. No puedo esperar a tenerte a solas en la habitación del hotel más tarde para nuestras reuniones de negocios. Cerré el portátil de golpe, sintiendo que iba a vomitar. No podía creer lo que acababa de leer. Mi esposa y su jefe, engañándome a mis espaldas de esa manera. La rabia y el dolor hervían dentro de mí mientras la realidad se asentaba. Me obligué a tomar unas cuantas respiraciones profundas para calmarme. Vale, tal vez sea una broma enferma o un correo spam, intenté racionalizar, pero algo me decía que no era el caso. Necesitaba investigar más. Con manos temblorosas, volví a abrir la cuenta de correo de Lisa, mi mente acelerada mientras buscaba en sus mensajes enviados. Entonces lo encontré, una carpeta simplemente etiquetada como personal. La abrí y sentí que mi corazón se desplomaba en mi estómago. Decenas, no, cientos de mensajes entre Lisa y Jai. Detalles explícitos sobre su aventura, horarios y lugares donde se encontraban para tener sexo, mensajes subidos de tono y fotos desnudas. Todo estaba expuesto ante mis ojos con una claridad brutal. Me quedé allí en un silencio atónito, el peso de la traición de mi esposa aplastándome como una ola gigante. No puedo esperar a enterrar mi cara entre tus muslos más tarde, cariño. Los pendientes de diamantes son solo un pequeño detalle para recordarte cuánto te adoro. Encuéntrame en el IAT a las 3 de la tarde. Tengo esa cartera Prada negra que querías esperándote en la habitación. Imprimí, imprimí, imprimí. Pulsé el botón de imprimir una y otra vez, los mensajes incriminatorios saliendo disparados de la impresora en un flujo interminable. Cada uno era como una bofetada cruel en la cara. La fea verdad se volvía más inescapable con cada palabra impresa. Cuando la impresora finalmente se quedó sin tinta, estaba rodeado de un mar de papeles arrugados, un rastro de pruebas condenatorias que documentaban la infidelidad de mi esposa en un detalle excruciating. Con manos temblorosas, alcancé la cerveza más cercana, la abrí y la bebí de un trago desesperado. El líquido amargo no proporcionó alivio alguno mientras me desplomaba en el sofá. El zumbido apagado del televisor era solo un ruido blanco de fondo. Mis ojos volvieron a los correos, la bilis subiendo por mi garganta. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿A nosotros? Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ella lo descartó todo por ese imbécil de Jai y su dinero, su capacidad para comprarle cosas caras como si fuera una amante mimada. La rabia y la tristeza luchaban por el control mientras bebía cerveza tras cerveza, intentando en vano ahogar la tormenta de emociones que me destrozaba por dentro. La vida que pensé que tenía, la mujer que amaba, todo era un espejismo. El estridente timbre de mi teléfono cortó la tensión. El rostro sonriente de Lisa parpadeó en la pantalla. Apretando los dientes, rechacé la llamada al principio, pero luego lo pensé mejor. No quería alertarla todavía, no hasta que pudiera mirar esos ojos engañosos suyos. Hola, cariño, mentí, forzando un tono casual mientras aceptaba la llamada en el segundo intento. ¿Todo bien por ahí? Mientras ella parloteaba sobre su vuelo horrible y el lío con el hotel, me desconecté, nuevas oleadas de náuseas golpeándome. Mis ojos perforaron su foto de contacto, viendo las mentiras y el engaño por primera vez.
No dije mucho, solo la dejé hablar mientras me consumía en mi angustia y rabia. Ya lidiaríamos con esto en persona pronto. Miré fijamente la hoja de cálculo en la pantalla de mi computadora, los números y fórmulas un desastre confuso. Normalmente, esto era fácil para mí, una rutina sin sentido, pero no hoy, no después de. Kevin, ¿estás bien, hombre? Salí de mi trance para encontrar a Dave, uno de los chicos de contabilidad, mirándome con preocupación. ¿Cuánto tiempo había estado desconectado? Sí, estoy bien, mentí, frotándome los ojos inyectados en sangre. No había dormido nada la noche anterior, demasiado ocupado luchando con las imágenes desgarradoras de Lisa y ese idiota de Jay juntos. Dave no parecía convencido, pero lo dejó pasar y volvió a su cubículo. Solté un suspiro tembloroso, frotándome las manos por la cara. Tenía que recomponerme y concentrarme. Arruinar mi carrera además de todo lo demás solo haría esta pesadilla peor. Pero no importaba cuánto intentara concentrarme, los detalles sórdidos de esos correos seguían destellando en mi mente como un porno retorcido filmado en 4 Kelvin. La idea de ellos enredados, las manos de él recorriendo todo su cuerpo, el cuerpo que yo solía adorar. Mi puño se cerró, arrugando la pila de correos impresos que había traído de casa. El papel cortó mi palma, un agudo pinchazo de dolor que finalmente me devolvió a la realidad. El reloj llegó misericordiosamente a las 5 de la tarde y salí disparado de la oficina, sin siquiera molestarme en despedirme de nadie. Había intentado llamar a la habitación del hotel de Lisa varias veces durante el día, pero solo seguía sonando y sonando sin respuesta. Mi pie pisaba el acelerador todo el camino a casa. Cuando llegué a la casa, su coche estaba allí en la entrada. Por supuesto que sí, tenía que hacer su gran reentrada mientras yo estaba atrapado en el trabajo. Apagué el motor y tomé unas cuantas respiraciones calmantes, la pila de correos apretada con fuerza en mi agarre de nudillos blancos. Aquí vamos. Entré como una furia, cerrando la puerta de un portazo. Lisa estaba en la cocina, bebiendo casualmente un vaso de vino blanco como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Oh, hola, cariño, ya estás en casa. No la dejé terminar, arrojando los correos por la habitación para que revolotearan a su alrededor como una tormenta de nieve perversa de infidelidad. Su rostro perdió todo color mientras leía, la verdad finalmente inescapable. Yo, puedo explicarlo. Explicar, gruñí, dando un paso hacia ella. ¿Cómo has estado acostándote con tu jefe durante quién sabe cuánto tiempo, eh? ¿Ibas a seguir mintiendo y engañando para siempre? Ni siquiera intentó negarlo, su mirada cayendo en vergüenza. No es así. Jay puede proporcionarme el estilo de vida que merezco. El estridente timbre de su teléfono la interrumpió. El nombre de Jay parpadeó en la pantalla. Por supuesto, el imbécil ya estaba llamando para ver cómo estaba su pequeña amante. No te molestes en contestar, escupí, con veneno goteando de cada palabra. De hecho, no te molestes con nada de esto. Solo toma tus cosas y lárgate. Por un momento, pareció sorprendida, como si no pudiera procesar lo que estaba diciendo, pero yo hablaba en serio. La Lisa que amaba ya se había ido, bien podría hacerlo oficial. Abrió la boca, tal vez para discutir o suplicar, pero pareció pensarlo mejor. Su padre llegó justo entonces, habiendo recibido un aviso de ella. Trabajaron en silencio, Lisa empaquetando su ropa y objetos personales como si fuera solo otra mudanza. Una hora después, se había ido, llevándose su traición y mi corazón roto con ella. Me quedé en los escombros de mi hogar destrozado. El resto de la noche fue un borrón de líquido ámbar amargo y vidrio rompiéndose. Debí desmayarme en el sofá en algún momento, porque desperté de golpe con los duros rayos de la luz matutina quemándome los ojos. Mi boca estaba más seca que el Sáhara y mi cabeza latía con un ritmo sádico. Gimiendo, alcancé la botella más cercana, sin siquiera importar que era ya. El sabor acre del whisky asaltó mis sentidos, pero lo tragué, desesperado por cualquier respiro del dolor que apretaba mi corazón. Así pasé los siguientes 2 días, encerrado en mi propio purgatorio privado, atiborrándome de alcohol y autocompasión mientras intentaba asimilar la traición de Lisa. La rabia, el dolor y la incredulidad se arremolinaban en un gran torbellino emocional,
cada nueva ola amenazando con arrastrarme completamente. No sé cómo llegué al lunes por la mañana, pero de alguna manera logré arrastrar mi lamentable trasero a la oficina. Encogido sobre mi escritorio, cuidé un termo de lodo negro, intentando lentamente reconstruir mi vida destrozada. Entonces llegó el correo del abogado de Lisa a mi bandeja de entrada, una disección fría y clínica de nuestro matrimonio, calculándolo todo en números y activos feos. Según la hoja de cálculo meticulosamente detallada, ella ya había vaciado nuestras cuentas conjuntas, tomando su parte justa y algo más. Solté una risa hueca y sin alegría mientras revisaba los términos del acuerdo. ¿Parte justa? Ella obtuvo mucho más que eso, la codiciosa. No es que realmente importara. Le habría dado hasta el último centavo si eso hubiera evitado este infierno viviente. Con un suspiro resignado, comencé a marcar las casillas, firmando la casa, los autos, los fondos de jubilación. ¿Cuál era siquiera el punto de pelear? Estaba saliendo fácil si eso significaba poder lavarme las manos. De ella para siempre. Durante las siguientes semanas, me dediqué a purgar cada último rastro de Lisa de mi vida, nuestras fotos de boda, los apodos cariñosos, su cepillo de dientes y bata, la lencería elegante en la que solía desfilar para mí. Lo desterré todo a una pila de cajas, borrando su mancha de mi hogar para siempre. Nunca olvidaré el día que su hermano Michael pasó por casa, con una mirada solemne en el rostro. Habíamos sido bastante cercanos una vez, pero eso parecía historia antigua ahora. Sé que esto va a ser duro de escuchar, comenzó, sin mirarme del todo a los ojos, pero Lisa me dijo que no se arrepiente de nada por haberte dejado por ese imbécil de Jay. Mi mandíbula se apretó con fuerza, nuevos zarcillos de dolor atravesando mi corazón maltrecho. Así que después de todo, ella tenía algo de conciencia. Dijo que solo era su esposo inicial, continuó Michael, las palabras claramente le dolían. La rabia ardiente floreció en mi pecho, solo para ser sofocada por la tristeza aplastante que siempre acechaba bajo la superficie estos días. Quería gritar, llorar, golpear una pared, pero simplemente no tenía la energía. Lamento que hayas tenido que enterarte así, hombre. Sé que ella realmente te amó alguna vez. No, lo corté, levantando una mano para detener sus palabras vacías. Solo no lo hagas. No puedo seguir haciendo esto, reabriendo viejas heridas. Michael pareció encogerse un poco, asintiendo en comprensión. Por lo que vale, lamento muchísimo que esto te haya pasado, Kev. No te merecías nada de esto. Sí, bueno, suspiré, sintiéndome de repente como 1000 años mayor. Solo quiero seguir adelante, ¿sabes? Empezar de nuevo, intentar encontrar algo de felicidad otra vez. Intercambiamos un abrazo silencioso y torpe, dos hombres adultos luchando por procesar las crueldades que la vida puede repartir. Cuando Michael se giró para irse, grité una última cosa. Oye, Mike, gracias por decírmelo, supongo, aunque fue duro de escuchar. Él esbozó una triste sonrisa, dándome una palmada en el hombro. Cuando quieras, hermano. Solo no dejes que esto te rompa, ¿vale? Estaba parado en la tienda de comestibles, mirando fijamente el pasillo de las cervezas como de costumbre, cuando una voz vagamente familiar me sacó de mi trance. ¿Kevin? ¿Kevin Johnson, eres tú? Me giré para ver un rostro amigable, ligeramente desconcertado, que despertó algo en lo profundo de mi mente. Oh, Sara. ¿Sara Michei? Ella rompió en una cálida sonrisa, dándome un pequeño empujón juguetón. Él recuerda. La única e inigualable. Demonios, no te he visto desde la secundaria. Terminé por ella con un asentimiento. Ella se veía casi igual, un poco más vieja y sabia alrededor de los ojos, pero aún con esa vibra soleada que siempre había tenido. Sin bromas, ¿cuáles son las probabilidades de que nos encontráramos aquí después de todos estos años? Hizo un pequeño giro, gesticulando alrededor de la tienda de comestibles mundana como si fuera el club más elegante de la ciudad. No pude evitar esbozar una sonrisa, su energía infecciosa cortando la neblina sombría en la que existía últimamente. Sí, realmente te hace sentir vivo, ¿verdad? Ella me dio un golpe juguetón en el brazo. Ahí está ese sarcasmo clásico de Johnson. Pero oye, lo acepto.
Es mejor que esa mirada atormentada que tenías hace un segundo. Mi sonrisa vaciló un poco mientras recordaba mi realidad actual. Cierto, lo del tipo separado y pronto a divorciarse. Sara debió notar el cambio en mi estado de ánimo, su expresión suavizándose. Sabes, Emily Thompson estuvo preguntando por ti hace poco. Estaba intentando localizar el anuario viejo de su mamá para ver si estabas en él. Emily Thompson. El nombre despertó un vago recuerdo, una chica linda con pecas y frenillos por la que tuve un enamoramiento en ese entonces. No éramos exactamente amigos cercanos, pero aún así. Tú, no tendrás su número, ¿verdad?, me escuché preguntar. Sara alzó una ceja, pero no indagó, simplemente sacó su teléfono. Por los viejos tiempos, supongo. Déjame ver. Recitó un número que rápidamente memoricé. No estoy seguro de que me poseyó en ese momento, pero sentí algo, un destello fugaz de esperanza tal vez. Gracias, Sara. Fue realmente bueno verte. Ella me atrajo para un cálido abrazo, uno que se sintió vagamente maternal, como si supiera que lo necesitaba más de lo que podía admitir. A ti también, Kev. Y escucha, se inclinó hacia atrás, sosteniéndome por los hombros para que no tuviera opción más que encontrarme con su mirada sincera, sea lo que sea que estés pasando, se hará más fácil. Lo prometo. Solo asentí, sin confiar en mí mismo para responder con palabras. Ella dio un último apretón reconfortante a mi brazo, luego desapareció entre la multitud de compradores. No fue hasta que estuve sentado en mi coche afuera que finalmente reuní el valor para marcar el número que Sara me había dado. ¿Hola? La voz al otro lado era cálida y ligeramente familiar, pero inconfundiblemente más madura. Ah, hola, Emily. Soy, Kevin Johnson, de la secundaria. Hubo una pausa sorprendida antes de que ella respondiera. Kevin. Wow, no puedo creer que seas tú. ¿Cómo? Historia loca, en realidad, dije con una risita nerviosa. Acabo de encontrarme con una vieja amiga en la tienda de comestibles y mencionó que estabas buscándome. Oh, sí, estaba intentando localizar el anuario viejo de mi mamá para mi hija Rachel. Últimamente está obsesionada con mirar todas las fotos vintage. Entiendo, respondí, mi voz apagándose. Hija, por supuesto, ella tendría hijos propios ahora. Ya no éramos adolescentes imprudentes. Bueno, escucha, Kevin, fue realmente genial saber de ti después de todo este tiempo. Deberíamos, no sé, tal vez tomar un café alguna vez. Ponernos al día. Abrí la boca para declinar cortésmente, para empezar a dar excusas sobre estar demasiado ocupado, pero algo me hizo pausar. ¿Sabes qué? Un café suena genial. De hecho, ¿qué tal una cena en cambio? Me encantaría conocer a Rachel también, si está bien. Hubo otra pausa sorprendida en la línea, pero Emily se recuperó rápidamente. Sí, una cena sería maravillosa, aunque, advertencia justa, Rachel puede ser un poco difícil a veces. Oye, estoy seguro de que puedo manejarlo, respondí con una confianza que no había sentido en meses. ¿Qué tal mañana por la noche? Hicimos planes para encontrarnos en un restaurante familiar en el centro, Emily enviándome la dirección por mensaje mientras dejaba mi teléfono a un lado y arrancaba el coche. Sentí un aleteo desconocido en el pecho. ¿Era esperanza? ¿Emoción incluso? No había sentido nada remotamente parecido desde antes. Una vocecita en el fondo de mi cabeza intentó advertirme sobre no hacerme ilusiones, sobre no estar listo para seguir adelante todavía, pero la aparté obstinadamente. Tal vez Sara tenía razón. Tal vez este era el primer paso hacia que las cosas finalmente se volvieran más fáciles. Nunca lo sabría a menos que lo intentara. La noche siguiente, llegué al estacionamiento del restaurante, tomando unas cuantas respiraciones profundas para calmar mis nervios. Podía hacer esto. Solo era una cena casual entre viejos amigos. Emily ya estaba sentada en una cabina hacia el fondo, con una niña pequeña con gafas y coletas que asumí era Rachel. Me saludó con una cálida sonrisa, levantándose para darme un abrazo incómodo. Kevin, es tan genial verte. No has cambiado nada. No pude evitar reír ante eso. Sí,
algo me dice que eso no es del todo cierto ya. Dirigí mi atención a la niña pequeña, que me miraba con abierta curiosidad. Y tú debes ser Rachel. Soy Kevin, un viejo amigo de tu mamá. Ella asintió tímidamente, sus ojos aún evaluándome. Emily solo se rió, alborotando el cabello de su hija con cariño. No le hagas caso, solo está haciendo su yo cauteloso habitual con gente nueva. La tendremos sonriendo y charlando. En poco tiempo. Me deslicé en la cabina frente a ellas, de repente abrumado por lo normal que se sentía todo esto, como si fuera solo una cena familiar ordinaria entre personas que se conocían desde hace años. Mientras un camarero se acercaba a tomar mi pedido de bebida, capté la cálida mirada de Emily al otro lado de la mesa. Me guiñó un ojo, articulando, «Estará bien», y así, pude respirar de nuevo. Tal vez aún había un pequeño núcleo de esperanza para mí después de todo. La semana comenzó a mezclarse mientras me adaptaba lentamente a mi nueva normalidad, o al menos tan normal como podían ser las cosas ahora. La casa estaba más tranquila, más solitaria, pero también más calmada, más pacífica a su manera. Había tomado la costumbre de pasar mis noches trabajando en una pila vieja y maltrecha de libros que nunca había tenido tiempo de leer antes, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y lejos de otras cosas. Algunas noches, me encontraba con algunos chicos de la oficina para ver un partido o tomar unas copas, pequeños pasos hacia recuperar algo de vida social. Fue durante una de esas horas felices discretas que Dave soltó la bomba. El jefe sórdido de Lisa había estrellado su BMW contra un árbol después de salir de un club borracho como una cuba. Los informes decían que murió instantáneamente en el impacto. Y escucha esto, continuó Dave en un tono bajo y conspirativo, como si estuviera reportando chismes vitales. Lisa estaba en el coche con él. Todavía está en la UCI, en bastante mal estado. Los otros en el grupo comenzaron a murmurar de inmediato, sus ojos cortando hacia mí con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Solo miré fijamente mi bebida, luchando por procesar esta última curva. Parte de mí sentía una perversa sensación de justicia al saber que el imbécil había recibido su merecido final, pero la otra parte, la parte que aún amaba a Lisa sin importar cuán profundamente me había herido, sentía una tristeza hueca al pensar en ella luchando por su vida. Antes de que pudiera realmente desentrañar ese nudo enredado de emociones, mi teléfono estaba sonando. Eran los padres de Lisa, sus voces tensas con preocupación y suplicando que fuera al hospital. No les debía nada, y cada fibra de mi ser gritaba que me negara, pero fui de todos modos, inseguro de si era por un sentido de deber o solo una curiosidad retorcida. La Lisa que encontré en esa fría habitación de hospital esterilizada era casi irreconocible, envuelta en vendajes y tubos, su rostro antes vibrante un desastre maltrecho. Cuando finalmente recuperó la conciencia, sus ojos se abrieron de par en par con pánico y confusión. Kevin, croó, su mano buena buscando débilmente en el aire hacia mí. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste antes? Abrí la boca para responder, para recordarle la brutal realidad, pero las palabras murieron en mi garganta. Parecía tan perdida, asustada, como una niña pequeña temerosa, no la mujer sin corazón que me había hecho pedazos. Estoy aquí ahora, me escuché murmurar, tomando su mano y dándole un apretón tranquilizador. Está bien, Lee, estoy aquí. Ella pareció relajarse ante eso, sus ojos cerrándose nuevamente mientras se sumía en el sueño. Me quedé allí por un largo rato, mis propios ojos llenos de lágrimas calientes que no entendía del todo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, era un desastre emocional, mi cabeza y corazón tirados en una docena de direcciones diferentes. No sabía qué pensar o sentir ya, así que hice lo único que tenía sentido, llamé a Emily. «Kevin, ¿está todo bien?» Solté un suspiro tembloroso, de repente abrumado por la necesidad de verla, de estar con alguien que representara esperanza y nuevos comienzos, no esta telaraña de dolor y trauma no resuelto. ¿Puedes encontrarme para cenar otra vez esta noche? Hubo una ligera pausa en su lado, pero no dudó. Por supuesto, mismo lugar que antes. No sé qué esperaba cuando llegué al restaurante, pero ciertamente no fue el cálido abrazo y la sonrisa tranquilizadora que Emily tenía esperándome. No indagó ni hizo preguntas incómodas, solo me dejó ser.
Rachel era su yo tímido pero efervescente habitual, aparentemente captando mi estado de ánimo sombrío y esforzándose por mostrarme sus últimos dibujos y contarme todo sobre sus libros favoritos. Para el final de la noche, en realidad estaba sonriendo y riendo con ellas. Era como una visión de una realidad alternativa, una donde solo era un tipo ordinario disfrutando de una cena familiar simple sin ningún espectro persistente de traición colgando sobre mí. La forma en que las cosas podrían haber sido sí. No, detuve ese tren de pensamiento antes de que pudiera descarrilarme completamente. Me estaba yendo tan bien, perdiéndome en la calidez y ligereza de la compañía de Emily y Rachel. ¿Por qué arruinar eso? Nos quedamos con el postre hasta que el personal del restaurante tuvo que recordarnos cortésmente que estaban cerrando por la noche. Las acompañé hasta su coche, dándole a Rachel un choque de manos y prometiendo que pronto iríamos al zoológico juntos. Gracias por esta noche, murmuré a Emily, de repente muy consciente de lo cerca que estábamos. Realmente necesitaba esto. Por supuesto, respondió fácilmente, sus ojos arrugándose en las esquinas. ¿Para qué están los amigos? Amigos. La palabra parecía quedarse allí entre nosotros, cargada de posibilidades no dichas y la tentadora promesa de algo más. Antes de que pudiera pensar demasiado en esa línea de pensamiento peligrosa, Emily me estaba dando un último abrazo y empujándome hacia mi propio coche con un saludo juguetón. Las vi alejarse, sintiéndome más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Tal vez esta era mi oportunidad para finalmente seguir adelante, para empezar de nuevo y encontrar esa cosa tan esquiva llamada felicidad otra vez con personas que me respaldaran y no destrozaran mi corazón en escombros. Todavía estaba sonriendo para mí mismo mientras entraba en mi entrada, ya haciendo planes tentativos para el viaje al zoológico con Rachel. Pero en el segundo en que abrí mi puerta principal, mi rostro cayó. Allí, sentados en mi sofá en un silencio sombrío, estaban los padres de Lisa. Su madre parecía haber estado llorando durante días, el brazo de su esposo alrededor de ella en un abrazo protector. Kevin, comenzó él, su voz áspera por la fatiga y la tristeza, necesitamos hablar de Lisa. Me sentí como si me hubieran sumergido en un tanque de agua helada. La frágil sensación de esperanza que había estado nutriendo se hizo añicos abruptamente. Abrí la boca para protestar, para decirles que había terminado, que no podía seguir sometiéndome a este ciclo interminable de trauma, pero su madre me interrumpió, sus ojos perforándome con desesperación. Ella no recuerda nada, Kevin. El accidente, la aventura, el divorcio de ti, todo se ha ido. Parpadeé estúpidamente hacia ellos, mi mente luchando por procesar lo que estaban diciendo. ¿Lisa tenía amnesia? ¿No recordaba haberme traicionado de la manera más brutal imaginable? Los médicos dicen que se llama amnesia retrógrada, continuó su padre, su voz tensa. Ha perdido todos los recuerdos de los últimos año y medio más o menos. Hasta donde ella sabe, ustedes dos todavía están casados. Una sensación fría y hueca se asentó en la boca de mi estómago. Por supuesto que esto pasaría justo cuando finalmente estaba empezando a recomponer mi vida. Sabemos que es inimaginable pedir esto, dijo su madre, alcanzando a tomar mi mano suplicante, pero por favor, Kevin, tienes que ayudarla a recordar. Me aparté de su toque como si fuera un hierro candente, sacudiendo la cabeza vehementemente. No puedo. No puedo pasar por ese infierno otra vez, no después de todo. Por favor, suplicó ella, sus ojos desbordándose de lágrimas frescas. Eres el único que puede llegar a ella, que puede ayudarla a encontrar su camino de regreso. Lo siento, me atraganté, apartándome de las máscaras gemelas de angustia que llevaban. Lo siento mucho, pero simplemente no puedo. No esperé a que respondieran, pasando apresuradamente por delante de ellos y huyendo escaleras arriba a mi habitación. Colapsé en la cama, el pecho jadeando con respiraciones entrecortadas mientras luchaba con los impulsos enfrentados que golpeaban mi corazón. ¿Cómo podía darle la espalda a Lisa, la mujer que había amado con cada fibra de mi ser, la persona que juré amar y proteger para siempre? Pero entonces, ¿cómo podía voluntariamente arrojarme de nuevo al triturador después de que ella me había destrozado tan completamente? No sé cuánto tiempo estuve allí, desgarrado entre la culpa y la autopreservación, pero eventualmente el sonido de voces apagadas y la puerta principal abriéndose y cerrándose señalaron que sus padres se habían rendido y se habían ido.
Me arrastré fuera de la cama, todo mi cuerpo sintiéndose como si estuviera hecho de plomo mientras bajaba las escaleras. Apenas podía creer lo que veían mis ojos. Allí, sentadas en mi sofá con sonrisas expectantes a juego, estaban Emily y Rachel. Oye. Emily me saludó con un cálido abrazo, aparentemente ajena a mi tumulto interior. No queríamos interrumpir antes, pero esperábamos aprovechar esa oferta de ir al zoológico hoy. Parpadeé estúpidamente hacia ellas por un largo momento antes de esbozar una débil sonrisa, mi corazón hinchándose ante la simple alegría y luz que parecían radiar sin esfuerzo. ¿Sabes qué? El zoológico suena perfecto. Estaba hasta los codos en agua jabonosa, esforzándome por concentrarme en la tarea sin sentido de fregar la pila de platos y cuencos, cualquier cosa para ahogar el bucle interminable de pensamientos y recuerdos arremolinándose en mi mente. El estridente timbre de mi celular cortó el silencio de la cocina. Me tensé de inmediato, el agua salpicando por los lados del fregadero mientras me apresuraba a secarme las manos jabonosas y revisar el identificador de llamadas. El padre de Lisa, por supuesto. Con un suspiro cansado, acepté la llamada. Hola, Kevin, su voz áspera estaba cargada de fatiga y resignación. Sé que probablemente soy la última persona que quieres escuchar ahora, pero Lisa necesita verte, hablar. Me pellizqué el puente de la nariz, cerrando los ojos con fuerza mientras luchaba por encontrar las palabras, o más bien, reunir la energía para decepcionarlo gentilmente una vez más. Mira, entiendo que estás en una situación difícil aquí, comencé, manteniendo mi tono lo más uniforme posible, pero ya hemos pasado por esto. No puedo ponerme a pasar por eso otra vez, no después de todo lo que pasó. Hubo una pausa cargada en el otro lado de la línea, y por un momento me pregunté si había colgado, pero entonces su voz volvió, más pequeña, derrotada. Solo ven a verla, Kevin. Te lo suplico. Ella se desvaneció, aparentemente luchando por contener sus emociones. No está bien. La amnesia, la culpa por lo que no puede recordar, la está destrozando. Mi pecho se apretó ante el dolor crudo entrelazado en sus palabras. No importaba cuánto me hubiera herido Lisa, no merecía sufrir así, estar atrapada en un purgatorio viviente con los fragmentos de una vida que no podía reclamar. Está bien, me escuché decir antes de que pudiera pensarlo demasiado. Está bien, pasaré mañana después del trabajo, pero no puedo hacer ninguna promesa, ¿de acuerdo? El audible suspiro de alivio en su lado fue suficiente para confirmar que había tomado la decisión correcta. Gracias, hijo. No tienes idea de lo que esto significa. Terminé la llamada y me recosté contra la encimera de la cocina, sintiendo como si me hubieran quitado el aire. ¿En qué me estaba metiendo? La noche siguiente, hice el familiar trayecto al hospital, mi estómago anudado por la ansiedad. Seguía recordándome que solo estaba haciendo esto como un favor a sus padres, que no le debía nada a Lisa después del infierno por el que me había hecho pasar. Pero tan pronto como entré en esa fría habitación de hospital esterilizada, toda mi resolución se derritió. Lisa parecía tan pequeña, frágil y vulnerable, nadando en su bata de hospital mientras arrancaba distraídamente las sábanas. Ni siquiera pareció notarme al principio, hasta que me aclaré la garganta. Lisa, soy yo, Kevin. Su cabeza se alzó al sonido de mi voz, sus ojos abriéndose en una mezcla de shock y esperanza, una mirada que reconocí demasiado bien de esos últimos días agonizantes de nuestro matrimonio. Kevin alcanzó hacia mí, sus dedos delgados temblando. Tú viniste. Crucé la habitación en unas pocas zancadas, tomando su mano en la mía a pesar de cada instinto de autopreservación gritándome que no lo hiciera. Su piel estaba fría al tacto, su agarre sorprendentemente fuerte mientras se aferraba a mí. Estoy aquí, Lee. Estoy aquí mismo. Ella me miró con esos grandes ojos conmovedores por los que me había enamorado todos esos años atrás, pero ahora había una cualidad atormentada y perdida en ellos que destrozó mi corazón de nuevo. Lo siento tanto, susurró, lágrimas frescas derramándose por sus mejillas, por lo que sea que hice, lo que no puedo recordar, tienes que saber cuánto lo siento. Mi garganta ardía mientras luchaba por no atragantarme. Esta era la Lisa que conocía, la mujer a la que había dedicado la mitad de mi vida, no el monstruo desconocido que me había traicionado. Lo sé, logré responder, dándole un apretón tranquilizador a su mano.
sé que lo sientes. Nos quedamos así por un largo rato, sus sollozos silenciosos el único sonido llenando el silencio tenso. Eventualmente, pareció recomponerse, limpiándose las mejillas húmedas mientras volvía a encontrar mi mirada. Parte de mí no quiere recordar, admitió en una voz pequeña y infantil. Tengo miedo de lo que descubriré sobre mí misma, sobre lo que te hice. Mi corazón se retorció en mi pecho. Dios, como deseaba poder simplemente decirle la verdad, dejarla saber la brutal realidad para que pudiera procesarla, sanar y seguir adelante. Pero algo me detuvo. Tal vez sea mejor así, me escuché decir. Tal vez podamos empezar de nuevo, limpiar la pizarra y comenzar otra vez. Sus ojos se abrieron ante eso, una nueva esperanza destellando en sus delicados rasgos. ¿Quieres decir que estarías dispuesto a darnos otra oportunidad, después de todo? Abrí la boca para responder, para cerrar firme pero gentilmente esa línea de pensamiento, para explicar sobre Emily y Rachel y mi nueva oportunidad en la vida, pero entonces la miré realmente, a la mujer frágil y rota que yacía ante mí, y simplemente no pude hacerlo, no pude ser el que destrozara su mundo en pedazos otra vez. No lo sé, finalmente logré, forzando una sonrisa tensa. ¿Por qué no tomamos las cosas un día a la vez, vale? No hay necesidad de poner demasiada presión en nada. Ella pareció relajarse ante eso, la más leve de las sonrisas tirando de sus labios mientras asentía. Está bien, un día a la vez. Puedo trabajar con eso. Caímos en un silencio más cómodo después de eso, su mano aún sosteniendo la mía vagamente. Parte de mí sabía que estaba jugando un juego peligroso, sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable al no arrancar la curita, pero otra parte de mí, la parte que aún la amaba sin importar cuán profundamente me había herido, quería salvarle este momento fugaz, fingir solo por un poco más que todavía éramos la pareja dorada que una vez creí que éramos. Cuando eventualmente me levanté para irme, Lisa atrapó mi brazo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. Kevin, ¿te gustaría salir a cenar conmigo alguna vez? Ya sabes, cuando me sienta un poco mejor. Solo nosotros, en una cita. Mi corazón tartamudeó en mi pecho mientras estudiaba su expresión, tan abierta, tan dolorosamente vulnerable. Esta era la Lisa de la que me había enamorado, asomándose por las grietas de la amnesia como una flor silvestre determinada a brotar a través del concreto. Quería decir que sí más que nada, retroceder el reloj e intentar recapturar esa chispa que una vez tuvimos. Pero sabía que no podía, no lo haría, no después de todo y no con Emily esperándome, lista para mostrarme cómo era el amor real y saludable. Comencé, manteniendo mi voz lo más gentil posible, creo que eso sería un error. Tú y yo, tuvimos nuestra oportunidad, una bastante increíble si soy honesto. Su frente se arrugó en confusión, su boca abriéndose para protestar, pero continué antes de que pudiera perder el valor. Pero eso fue entonces, y esto es ahora, y he seguido adelante, he encontrado a alguien nuevo que me hace increíblemente feliz. La comprensión finalmente pareció amanecer en sus ojos, rápidamente seguida por una tristeza hueca que fue como un puñetazo físico en el estómago. No quería nada más que quitarle el dolor, pero ambos sabíamos que no podía. Entiendo, susurró, su mano cayendo de mi brazo. Bueno, estoy feliz por ti, entonces. De verdad. La mentira era obvia, pero no tuve el corazón para señalarla. Con una última mirada persistente, me giré y me dirigí a la puerta, luchando contra el nudo de emoción que obstruía mi garganta. Kevin, llamó, deteniéndome en seco. Miré hacia atrás por encima de mi hombro, aterrorizado de lo que podría ver en su rostro, pero ella solo me ofreció una valiente sonrisa temblorosa, un último regalo de la mujer que siempre amaría a pesar de todo. Gracias por darme otra oportunidad, aunque fuera solo por un poco. No pude encontrar las palabras para responder, simplemente dándole un asentimiento sombrío, luego me fui, huyendo de nuevo al resplandor fluorescente y duro del pasillo del hospital y la realidad de mi vida ahora. Mi respiración venía en ráfagas entrecortadas para cuando llegué al estacionamiento, el peso de esa conversación finalmente aplastándome. Había estado tan cerca, tan jodidamente cerca de caer de nuevo en la corriente después de luchar tanto para mantenerme a flote. Epílogo. La fresca brisa otoñal llevaba el leve sonido de risas mientras me ajustaba la corbata y me daba un último vistazo en el espejo.
Hoy era el día, el nuevo comienzo que nunca podría haber imaginado querer hace solo unos años. ¿Listo para esto, viejo? Me giré para encontrar a Rachel sonriéndome, luciendo increíblemente mayor en su vestido lavanda esponjoso. Sus rizos rebeldes habían sido domados en un elegante recogido, haciendo que sus cálidos ojos marrones parecieran aún más grandes y brillantes de lo habitual. «Lo sabes, pequeña», respondí con un guiño, intentando ignorar el revoltijo de nervios aleteando en mi estómago. «Pero, ¿no debería estar preguntándote eso? Este es un día bastante grande para ambos». Ella puso los ojos en blanco dramáticamente, cada centímetro la preadolescente descarada que estaba convirtiéndose rápidamente. «Oh, por favor, estoy mucho más tranquila con esto que tú. Ahora vámonos, no podemos hacer esperar a mi mamá en su propia boda». Con una última respiración estabilizadora, seguí a Rachel fuera de la habitación y hacia el patio lleno de flores donde se celebraba la ceremonia. Grupos de seres queridos ya estaban sentados, charlando y riendo mientras la banda tocaba una melodía alegre de fondo. Mi mirada encontró inmediatamente a Emily, de pie al frente, luciendo más radiante de lo que jamás podría haber imaginado en su elegante vestido blanco. Ella captó mi mirada y sonrió, una sonrisa cálida y amorosa que llegó hasta sus ojos brillantes. Esto era lo que se sentía la verdadera felicidad. La ceremonia en sí fue un poco borrosa, el guiño descarado de Rachel mientras avanzaba por el pasillo como la niña de las flores, la sonrisa llorosa de Emily mientras intercambiábamos votos y anillos, los vítores y aplausos ruidosos cuando finalmente fuimos declarados marido y mujer. No me perdí la mirada fugaz de tristeza que cruzó el rostro de la madre de Lisa mientras nos veía compartir nuestro primer beso como pareja casada. Ella y el padre de Lisa habían hecho el viaje para asistir, a pesar de la situación dolorosamente complicada. La propia Lisa estaba conspicuosamente ausente, todavía en el hospital e incapaz de manejar un evento tan emocional. Intenté no pensar demasiado en eso, determinado a no dejar que nada arruinara este día perfecto. A medida que avanzaba la noche y las bebidas fluían, no podía evitar robar miradas a mi nueva esposa, aún incrédulo de que esta fuera mi realidad ahora. Hace solo unos años, había sido un hombre roto, destrozado, seguro de que nunca volvería a experimentar una alegría como esta. Pero Emily había sido la luz al final de ese largo túnel oscuro. Me había mostrado el camino de regreso a la paz, a la risa, al amor. Más que eso, me había dado el coraje para dejar ir el pasado y abrazar este nuevo comienzo con los brazos abiertos. Cuando los últimos invitados más resistentes finalmente se fueron en las primeras horas de la mañana, levanté a Emily en mis brazos y la llevé sobre el umbral de nuestro nuevo hogar, nuestras risas mezcladas resonando en la quietud. «Te amo, señora Johnson», murmuré, salpicando su rostro con besos suaves como plumas. «Más de lo que nunca sabrás». «Y yo te amo a ti», respondió simplemente, sus ojos brillando con pura adoración. «Ahora y para siempre». Esa noche, mientras nos movíamos juntos en la penumbra, sentí que algo profundo dentro de mí finalmente encajaba en su lugar, una pieza de mi alma destrozada comenzando lentamente a sanar. En los 2 años que siguieron, nuestra pequeña familia continuó floreciendo y creciendo, primero con la adición de un hijo al que llamamos Michael, luego una hija a la que llamamos Lily, en honor a la difunta madre de Emily. Incluso reuní el coraje para adoptar oficialmente a Rachel, haciéndola mi hija en todos los sentidos de la palabra. Esos años fueron algunos de los más felices y gratificantes de mi vida. Cada mañana me despertaba en nuestro acogedor hogar y solo sonreía, escuchando los sonidos de mi hermosa esposa e hijos correteando, preparándose para sus días. Momentos simples como hacer panqueques con los niños o enseñarle a Michael cómo lanzar una pelota de béisbol en el patio trasero, momentos que una vez estuve seguro de que me habían sido arrebatados para siempre. Entonces, una fresca noche de octubre, mi teléfono sonó. Era el padre de Lisa. Kevin, su voz era un susurro áspero, cargado de un dolor indecible. «Es Lisa. Ella se ha ido, hijo». El mundo pareció detenerse mientras sus palabras me envolvían en una ola helada. Lisa, mi Lisa, muerta. Incluso después de todo el trauma y el dolor, sentía como si un tornillo de banco estuviera exprimiendo el poco aire que quedaba en mis pulmones. Finalmente me atraganté, luchando por dar sentido a este último giro cruel del destino. Complicaciones de sus heridas, raspó las palabras,
aparentemente arrancadas de su propia alma. La amnesia, los tratamientos interminables y los reveses, todo fue demasiado al final. Simplemente se desvaneció. Lágrimas ardientes picaron mis ojos mientras mil recuerdos regresaban en torrente, la brillante sonrisa radiante de Lisa en el día de nuestra boda, la forma en que su nariz se arrugaba cuando se reía de mis chistes tontos, cómo encajábamos perfectamente, dos piezas de un rompecabezas finalmente completado. Mi pecho dolía con la fuerza de un duelo que pensé que había enfrentado y superado hace mucho tiempo. Pero esto era un nivel completamente nuevo de luto, por la vida brillante que ella debería haber vivido, por la segunda oportunidad que le fue arrebatada, por el hecho de que murió sin saber realmente la extensión de sus pecados o la profundidad del amor que una vez tuve por ella en mi corazón. Los días y semanas siguientes fueron un borrón de arreglos funerarios y reuniones sombrías, cada una desgastándome un poco más. Me mantuve unido lo mejor que pude por Emily y los niños, pero sabía que ella podía ver el dolor con el que estaba lidiando. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», murmuró una noche mientras yacíamos enredados en la oscuridad. «Sobre Lisa, sobre lo que sea que estés sintiendo». La acerqué más, respirando el reconfortante aroma de su cabello mientras luchaba por encontrar las palabras. ¿Cómo podía siquiera comenzar a explicar el nudo enredado de emociones que actualmente apretaba mi corazón? «Lo sé», finalmente respondí, mi voz poco más que un susurro ronco. «Y lo haré, lo prometo. Es solo que es mucho que desentrañar, ¿sabes?». Ella tarareó en comprensión, sus dedos trazando patrones calmantes en mi espalda. «Tómate todo el tiempo que necesites, cariño. No voy a ir a ninguna parte». Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.